Esto que suena per debaixo de les mios pallabres ye del disco de la banda Gaites de Sariegu, la banda Gaites Llariegu, un disco que se grabó en directo hay unos años y que furuló muy bien. Hoy naguamos por conocer más la actividad de, no la banda Gaites Llariegu, sino de un grupo que tiene mucha relación con esta siente de Sariegu, los de Fitoria, el grupo folclórico de Fitoria, de Ubieu, que cumple 25 años. Y digo que tiene mucha relación porque a lo largo de todo este tiempo la colaboración entre las dos entidades fue muy normal y muy granible para los dos y para la sociedad asturiana en general. Al otro lado del teléfono está la que lle la vocera, la portavoz de este grupo de baile tradicional de Fitoria, Laura Ruiz. Laura, buenos días. Hola, buenos días. Y lo primero de todo, enhorabuena, 25 años ya furulando como grupo. Bueno, tú casi que no nacieras de aquella. Bueno, sí, de aquella ya naciera ya. Bueno, yo soy una de las que lleva esos 25 años. Estoy echado un piropo, estoy quitando años, adrede, porque moza y es bastante. Agradece. Pero bueno, fue tu padre, fue Joaquín, el que echó a andar el grupo. Sí, ahí en el año 89... Fartucu de Venos Bailar Sevillanes, para que no te voy a engañar, pues surgió el tema de hacer esto, de hacer un grupo de lo que ya el baile tradicional asturiano, que era lo que el hobby que tenía él, y desde entonces, pues, para adelante hasta ahora. Bueno, tenéis este sábado, en pasando mañana, en el Auditorio Príncipe Felipe de Ubieu, a las 20 horas, un espectáculo en el que se van a celebrar estos 25 años, Laura. ¿Cómo lo tenéis previsto? ¿Y el mismo que hicisteis el verano pasado con motivo del Festival de Logueán? Y una parte de esa representación que hicimos en Lorient, porque allí hicimos todo lo que lleva un recorrido por la música tradicional, por la danza y por el baile en toda Asturias, y este sábado vamos a hacer una parte de ello, que es la parte del Oriente, que es una parte muy prestosa, que está muy animada, porque está muy, aparte del baile, está guiada por un grupo folk, una banda gaites, y es muy ameno verlo. Y parte de la tradición, pero junto con un poco de esta modernidad a lo mejor que tenemos ahora, los grupos que hay ahora de música folk. Y bueno, luego lo otro, sí. Cuéntanos un poquitín qué siente va a participar en ese acto del sábado, porque estás citando grupo folk, banda gaites, pero ¿quién? Mira, pues esa parte que hicimos en Lorient, que hay un espectáculo al que llamamos Tradicionando, de esa parte encárgase el grupo folk de Gañans y la banda gaita Xiranda. Esa es la parte que hacemos con ellos. Aparte de eso, pues vamos a hacer un recorrido por todas las colaboraciones que hicimos con otros grupos a lo largo de estos 25 años. Una y con la banda Gaites Camín de Fierro, que con la que colaboramos en el Festival Intercéltico del año pasado. Otra y con Llariegu, que eran los que mencionábamos antes, con los que formamos parte de ese DVD que grabaron ellos hace unos años. Sí. Participa también la banda Gaites Noega, que también participamos con ellos en la grabación de un disco y un DVD que hicieron de música asturiana. Y, por supuesto, el Grupo Ventolín, que no puede faltar en este evento porque somos grandes colaboradores unos con otros de lo que es el baile tradicional. Bueno, y una muestra de lo bien que se puede llevar un colectivo con otro, que no es tan habitual, desgraciadamente, en el ámbito de la cultura tradicional asturiana, de gaiteros o danzadores, no es lo habitual, tan normal, no es que se lleve bien la siente. A ver, ¿qué tienen los de Fitoria que vos quieren en todos los llaos, Laura? Porque, lo dicho, hacéis méritos, ¿eh? Pues no lo sé, la verdad es que nosotros... Yo, préstame y llévame bien con todo el mundo. No sé si que a lo mejor, como a mí me presta, pues oye, enseñéslo a los demás también, un poco. Entonces, mira, el sábado juntámonos unas 100 personas que en el escenario, entre músicos y bailadores, con lo cual yo creo que es bien representativo de que no hay problemas en la música tradicional y mucho menos entre unos y otros, que sería lo que debería ser entre todos. Porque si somos pocos y nos llevamos mal, pues mal asunto va a ser eso. Está claro. Entonces, bueno.
Bueno, pa dónde va el camín del grupo de baile tradicional de Fitoria en cumpliendo estos 25 años? Seguís siendo un grupín afalladizo de siente, pero yo no sé si está también previsto el relevo generacional. Tú agarraste un poquitín el mando que deseó Sí, tu padre sigue bailando afortunadamente, sigue muy sí. bien de salud, sigue haciendo muchas cosas, Joacu, pero vamos, en ese sentido, tú también tienes en ellos ya, no sé si ya estás metiéndolos pel grupo. Estamos en ello. Tenemos ahora, ahora tenemos mucha gente joven, mucha gente activa en el grupo y tenemos un poco esta generación pequeña un poco descuidada, pero ahora vamos teniendo niños todos, entonces esos niños intentaremos meterlos allá un poco, a ver si os presta este mundo del folclore y a ver si vamos agarrando un poco de relevo, porque los demás vamos haciéndonos mayores. Bueno, hombre, Entonces, no me digas eso, que yo todavía soy un poco mayor que tú y considero un mozo. sí, hombre, no, si otros 25 seguro que aguantamos, los que estamos aquí. Pero bueno, hay que intentar mantener viva esta tradición y pretendemos eso, seguir con los niños un poco esta actividad del grupo de baile. Bueno, en ese sentido, está furulando la Escuela de Música de Fitoria. Sí, ¿Y es algo que lleváis vosotros directamente y otra entidad la que se encarga de dirigir esa escuela? no, llevamos nosotros mismos, tenemos escuela de gaita, de tambor, tenemos profesores en cada una de las de las clases y yo llevo la sección de baile y de pandereta y luego Arsenio lleva la sección de tambor, Iván lleva la sección de gaita y Nel lleva la sección de acordeón. Y bueno, de momento ahí vamos funcionando un poco con esas actividades. Bueno, ¿cuándo ensayáis? ¿Qué horarios tenéis para que la xente que está interesado, Fitoria tan ubieu, pero non lle que Sí. esta escuela de música de Fitoria te da en exclusiva para xente de ubieu, sino de cualquier parte de Asturias. Pero, ¿qué hai que facer para xuntarse a vosotros? Nada, con llamarnos, ponerse en contacto con nosotros. Nosotros estamos con los brazos abiertos a cualquiera que quiera pertenecer a nuestro grupo, a nuestra escuela, sin problema. Ya ponéis en contacto con nosotros vía Facebook, teléfono, página web. Ya sabéis que ahora hay miles de medios de comunicación para ponerse en contacto con nosotros. Bueno, tenéis que Nosotros poner encantados. Fitoria Grupo de Baile Tradicional. Ponéislo en Sí, y ya está. cualquier buscador y ya sale Sí, directamente la web, por ejemplo, la que yo tengo abierta delante de mí en este momento, donde sale, por ejemplo, tu teléfono. No lo vamos a decir tampoco en antena, sí. pero vamos, es fácil de topavos si de quien Sí, es quiere fácil, sí. contactar con Fitoria. Laura, en cuanto a lo que lle la participación, claro, Fitoria hay un grupo de baile, Sí. tienen pandereteres, tienen también colaboración de gaiteros, gente que toca también en otros grupos, pero eso no sé si tenéis previsto reflexialo de alguna manera, recollelo, como se podría hacer en el caso de que fuera más acústico lo que facéis en un disco, no sé si en vuestro caso en un audiovisual, en un DVD. Sí, pues mira, la intención de este sábado es hacer una grabación para después pues editar un DVD para que quede un poco constancia de lo que, bueno, del trabajo que vinimos haciendo estos 25 años y de esas colaboraciones que llevamos con les bandes de gaites, con Panderteres de Fitoria, que antes no te les mencioné, y Sí. también participen en el espectáculo. Y bueno, para que quede, va a quedar prestoso, porque no es solo el espectáculo que preparamos para el sábado, no es una banda gaites al uso o un grupo de pandereteres al uso, no, vamos todos colaborando unos con otros y va a ser bastante ameno y yo creo que puede quedar bien reflejado en DVD que después esperamos editar. Oye, también me llama mucho la atención, también lo rescampláis en la vuestra página web, la indumentaria. Y era algo Sí, importante. No vestis todos igual, ni mucho menos, porque en realidad eso es lo que pasaba en la sociedad tradicional. No se vestía de uniforme. Ahora exacto. tendemos a uniformizar el traje tradicional, que vayamos todos iguales. Eso podría ser normal, qué sé yo, en una banda gaites que desfila, pero en Sí. un grupo en este caso de baile tradicional, non. Explícame un pouco la vuestra postura no que finca al traxe tradicional asturiano. Laura, por favor.
Pues mira, en cuanto a los trajes tradicionales, yo suelo explicar el hecho de que si intentamos hacer un reflejo de lo que fue la sociedad a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, yo con lo mismo que pasa ahora, que podemos ir todos de vaqueros y camisa, pero no todos los vaqueros son iguales, ni todas las camisas son iguales. Entonces yo lo que intentamos reflejar, que en aquella época tampoco la gente iba vestida igual. Todos llevaban falda, chaleco, dengue, camisa, pero ninguna de esas piezas eran iguales unos a otros. Y exactamente, y como un reflejo de lo que pasa ahora, pero claro, en la vestimenta de esa época. Eso Y sí, para que la gente no entienda, sí, y un poco lo mismo que pasa ahora. claro. Sí, te ponéis mucho procuro en que todas les prendes te han feches con una base de tejido natural. Sí, todos les prendes que llevamos nosotros están hechos con teles pues de lana, de lino, con algunos rasos de algodón, con prendes naturales, no acrílicos ni teles que usamos ahora. Entonces, eso, todo con lo que son linos y prendes naturales. Para ir acabando ya, vas a hacer tú la última definición de lo que ya el espectáculo del sábado y vas a convidar a los nuestros oyentes en el tren de RPA en Naguando a acudir a las 20 horas al Auditorio Príncipe Felipe de Ubieu. Laura, y así ya no falo más nada. Grupo de baile tradicional Fitoria, 25 años furulando y haciéndolo, pues eso, con muchos amigos, como se va a demostrar este sábado desde las 8 de la tarde en el auditorio de Ubieu. Fala tú, que yo callo. Pues nada, nosotros encantados de que vayáis todos y asistáis al evento que estamos preparando para el 25 aniversario del grupo de baile de Fitoria, con las colaboraciones de un montón de bandas de gaites de Asturias, panderetes de Fitoria y el grupo El Ventolín, para que paséis una hora y media entretenida, divertida y apostando por la música tradicional asturiana.